Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Cintia Sánchez y quiero darles la bienvenida a una nueva transmisión de la Clínica Estela Maris, donde compartiremos información de utilidad para nuestra comunidad y nuestros pacientes. En esta oportunidad, el tema que presentaremos será causas y tratamientos para la caspa. Para ello, es un honor para mí presentar a la doctora Antoinette Sobrino Guerrero, dermatóloga de la Clínica Estela Maris, quien nos hablará del tema desde toda su experiencia. Bienvenida, doctora. Gracias, Cintia, por esa presentación tan bonita. Muchas gracias a toda la comunidad de la Estela Maris, a todo el staff, por estas nuevas transmisiones que tan bien nos hacen, que nos informan. Nosotros aprendemos también mucho de ellos. Así que nada, vamos a iniciar un bonito tema que es muy interesante, del que es muy común en las consultas en dermatología. Así que vamos a tratar de hacerlo más sucinto y lo más claro para que todos nos podamos entender. Y sus preguntas, muy bienvenidas, por favor, al final de la exposición. Entonces, vamos a empezar. Eso es un poco de quién soy yo, de lo que hago, dónde trabajo. Siguiente, por favor. Ok, me gusta empezar siempre mis exposiciones empezando desde lo más pequeñito a lo más complejo para poder comprender por qué es que se da la dermatitis seborreica, por qué es que se produce y qué podemos hacer, sobre todo el tratamiento para dejarnos comprender un poquito por qué todo el tratamiento. Entonces vamos a empezar con unas palabritas de qué cosa es la piel. Por favor, siguiente. Entonces, vamos a entender que la piel es uno de los órganos más extensos y más importantes. Dependiendo del peso y la altura de cada uno, va a tener una superficie de aproximadamente 2 metros cuadrados y va a pesar aproximadamente 4 kilos, más o menos. Y vas a constituir en un límite entre lo externo, es decir, lo que está fuera de nosotros, con lo que está interno. Es decir, va a existir una comunicación importante entre lo de afuera y lo de adentro, es decir, el medio externo y el medio interno. ¿Ok? Por lo tanto, este envoltorio, esta piel no debe de sufrir ningún tipo de lesiones. ¿Ok? Para que sea normal, natural, que no exista ningún tipo de microorganismos dentro que puedan infectar. Y la piel no solamente queda en lo que nosotros vemos, sino que se va a extender hacia los orificios naturales de nuestro cuerpo. Digámoslo así, en nariz, en boca, que se convierte en mucosas. Puede ser el área anal, el área genital también. ¿Okay? Siguiente, por favor. Entonces, vamos a entender y nos acordamos un poquito de lo que es biología del colegio y vamos a tener 3 capas en la piel. Primero la epidermis, la segunda es la dermis y la más profunda es la hipodermis, es decir, la grasita. Siguiente, por favor. Dentro de la dermis, que es donde vamos anterior, por favor. Dentro de la dermis vamos a tener una unidad, un tema ahí muy importante, que es el folículo piloso. Dentro del folículo piloso o el poro va a haber un acápite, una partecita, digámoslo así, ¿okay? Que es muy importante donde empieza el problema de la dermatitis seborreica. ¿Qué pasa? A eso, siguiente, por favor. A esa parte nosotros le vamos a llamar, ¿no?, glándula sebácea. Es allí donde existe la formación de la grasa de nuestro cuerpo, que va a ser natural para tener una piel humectada. Siguiente, por favor. Eso es un poquito de lo que es la glándula sebácea, ¿ok? Y esta no va a existir ni en las palmas, ni en las plantas, ni en el prepucio. Va a constituir en una sustancia aceitosa, ¿ok? Que tiene mucha carga de andrógenos, sobre todo de testosterona, ¿ok? Y se produce más o menos unos 100 a 200 microgramos y la función importante es de protección. ¿Se acuerdan que yo les había mencionado que no debe existir mucha comunicación de los microorganismos externos hacia la parte interna? ¿Ok? Para mantenernos saludables, ¿ok? Entonces debe existir protección. Esta grasita hace o transmite cierta acidez en el cuerpo. ¿Okay? Eso es importante. ¿Y saben qué? ¿Por qué es importante? Porque muchas veces existen ciertos productos como jabones que dicen pH neutro. El pH neutro es en número 7,
¿ok? Nosotros no tenemos la piel en número 7, un pH en número 7 no lo tenemos, que es el neutro, ¿ok? Lo tenemos aproximadamente un poquito más ácido, quiere decir entre 4.5 a 5.56. Por lo tanto, necesitamos limpiadores especiales para nuestro tipo de piel, así que no nos dejemos engañar tanto por el comercio. ¿Ok? Entonces eso es importante para mantener indemne. ¿Por qué? Porque si no hacemos que nuestra piel se seque y es peor. Entonces también otra función importante es mantener una regulación de la temperatura en nuestra piel, ¿ok? También sirve también como antiinflamatorio y proporciona vitamina E a las capas superiores de la piel. Siguiente, por favor. Entonces empezamos con el tema de la dermatitis seborreica. Siguiente, por favor. ¿Qué cosa es la dermatitis seborreica? Dermatitis en medicina es, ¿ok? Itis siempre es inflamación, inflamación de la piel. Es decir, nuestra piel va a estar enrojecida. Y lo más importante y una característica muy, muy saltante, que van a existir escamas de color blanquecinas o medias amarillentas, que son grasosas y que ahora vamos a ver en qué lugares pueden aparecer. Y sobre todo, eso es importante, saber que es crónico, es decir, es de mucha larga data, es decir, vamos a vivir con esto todo el tiempo, simplemente que van a haber episodios que son agudos, que es donde nosotros tenemos que ir al dermatólogo para que nos lo pueda tratar con un tratamiento que ya vamos a mencionar más adelante. ¿Ok? Y debe existir también su médico después, cuando ya estabilice la enfermedad, mantener esa enfermedad a raya, es decir, que no vengan esos brotes tan seguidos, tan agudos, ¿ok? Por lo tanto, va a existir tratamientos que no son curativos, sino son de mantenimiento. Siguiente, por favor. Entonces, ¿dónde podemos localizar a esta caspa, a lo que llamamos caspa, ¿ok? La dermatitis seborreica no es más que caspa. Vamos a ubicarlo en la piel de la cabecita, del cuero cabelludo, en la zona medio facial, eso quiere decir naricita, encima de las cejitas o en medio de las cejitas, incluso en los párpados superiores también, en el cuello, ¿por qué no? Detrás de las orejitas. Siguiente, por favor. En el pecho, en la zona axilar, en la zona inguinal también. Siguiente, por favor. Siguiente, o también puede ser generalizado, es decir, puede existir en todo el cuerpo, que esos son ya casos un poquito más graves, que no se ven muy frecuente, pero existe. Siguiente, por favor. Ok, eso es un poquito de las zonas donde podemos ubicarlo. Siguiente, por favor. Y eso es importante. Al no existir una causa en específico, quiere decir que no podemos curar la enfermedad. ¿Eso qué quiere decir? Que existen factores que podrían agravar la enfermedad o que podrían iniciarse por alguno de estos. Por ejemplo, siguiente, por favor. Los genéticos, es decir, que alguien en familia haya tenido la enfermedad y se transmite de persona a persona, o sea, de familia a familiar, biológico, que ahorita lo vamos a ver. Siguiente, por favor. Importante el estrés, que ahorita lo vamos a ver también. Siguiente, por favor. Y otros, como podrían ser los climas extremos, también puede ser algunos medicamentos, algunas enfermedades, ¿ok? Y sobre todo se da más en varones y también en personas con raza más oscura. Siguiente, por favor. Por ejemplo, hablábamos del factor genético. Aquí existe una deficiencia de ciertas células de defensa que se llaman células T CD4. Y si alguien por ahí sabe que las células T CD4 sobre todo disminuyen, ojo lo que voy a decir, disminuyen en enfermedades inmunocomprometedoras. Por ejemplo, voy a mencionar uno, el VIH. Ojo, no estoy diciendo que las personas que tengan dermatitis seborreica tienen VIH. No, 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 no. Estoy dando un ejemplo de una enfermedad. ¿Se acuerdan que hace un rato hablábamos, les mencionaba que uno de los factores son ciertas enfermedades? Por ejemplo, esa es una de ellas. Pero en este caso se transmite de familiar a familiar. ¿Ok? Siguiente, por favor. El factor biológico. ¿Qué quiere decir? Este microorganismo que les comentaba hace rato, que está fuera de nuestro cuerpo, es un hongo que se llama malacesia. Esta malacesia ingresa a nuestro cuerpo y se colecciona.
bajo otros tipos de factores que ya vamos a estar viendo. Siguiente, por favor. El estrés. ¿Por qué el estrés? Cuando existe estrés, vamos a aumentar o vamos a tener un aumento de cortisol. Y el cortisol es una hormona, ¿ok?, que va a llamar muchas células inflamatorias. Por lo tanto, va a hacer que se inflame mucho más la piel, va a estar mucho más descamativa, va a estar mucho más roja en las zonas que ya hemos mencionado, ¿ok? Entonces, existen estudios donde refieren que las personas que sufren de depresión y tienen dermatitis seborreica, pues van a tener esta dermatitis seborreica sobre todo en la cara, ¿ok? Mientras que las personas que son ansiosas más en el cuero cabelludo. Siguiente, por favor. Y bueno, ya habíamos mencionado otros factores, por ejemplo, los climas extremos. Mucho verano, o en nuestro medio, por ejemplo, en febrero, por ahí, febrero, marzo, o el invierno, que aunque este año no hemos tenido invierno, pero sí en extremos como normalmente podría ser en junio, julio, agosto, ¿ok? Pero sobre todo en invierno. Entonces, en climas en regiones donde hay mucha altitud, mucha nieve, la radiación ultravioleta también, que es uno de los factores negativos, en fármacos como el levodopa, neurolépticos y las enfermedades que ya les había mencionado, por ejemplo, en VIH. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo vamos a distinguir este tipo de enfermedad? Pues lo que les había mencionado, se trata de una piel, ¿ok?, muy rojiza, donde existen, digamos, escamas amarillentas o blanquecinas que son grasosas, ¿ok?, y que son de forma laminar, o sea, uno la ve como si fueran hojuelitas, delgaditas. Siguiente, por favor. Esa es una vista de la malacesia que habíamos hablado, que es un honguito que se encuentra en cada una de esas hojitas, en la piel, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar? Esto no es importante, por favor, que se lo aprenda. Simplemente es para saber todas las clases de dermatitis que existe y que tenemos que clasificarla y saber un poquito, lo mínimo para poder comprender de que no todos siempre es dermatitis seborreica, o que de repente a veces llegan y en el caso como vamos a hablar ahorita piensan, ay, a mi hijito no lo he bañado bien, ¿no? No necesariamente. Por ejemplo, la dermatitis seborreica tipo infantil generalmente les va a atacar a los niños recién nacidos y más o menos empieza a disminuir esto hasta los 8 meses y generalmente se da estas escamitas que van a ser en cuero cabelludo y son súper finitas, algunas están coleccionadas una tras otra, entonces da la impresión como que si tuvieran ahí un cerrito. Entonces las mamás vienen asustadas pensando qué le ha pasado al niño, de repente hay una bacteria, algo le hizo daño, es una alergia, entonces no es más que una dermatitis seborreica, que es normal durante el tiempo, pero es importante llegar al dermatólogo, por favor, eso es importante, no medicar a los niños, no automedicar a los niños, para que puedan ir mejorando, ¿ok? Entonces, vamos a la siguiente, por favor. También salen los ojitos, ya les había mencionado, sobre todo en párpados superiores y en las pestañitas. Entonces, es una lesión que pica mucho, que también igual son escamitas muy finas, muy delgaditas, amarillas y tienen una base leve de enrojecimiento. Y generalmente da en los niños en etapa escolar, ¿no? Siguiente, por favor. En playas también da lo mismo. Inflamación, generalmente se aparece en cuello, sobre todo en los niños, ¿no? A veces los niños sufren de mucha, digamos, tienen mucha energía, por lo tanto, hacen una maceración. ¿Qué es una maceración? Es decir, pueden tener dermatitis seborreica y sumado eso a la sudoración que tienen, hacen como si fuera, estuviera un talquito mojado. Esa es una maceración, ¿no? Y está húmedo y se vuelve todo esto rojo. Entonces no hay que tener temor. Llegamos al consultorio para también hacer descarte de otro tipo de enfermedades, ¿ok? Y empezar con el tratamiento. Entonces, y también da también en cuello, ¿no? Y generalmente es en lactantes, es decir, los primeros meses de vida. Siguiente, por favor.
Ok, el caso de Leiner-Mousos es una enfermedad. ¿Se acuerdan que yo les había mencionado que uno de los cuadros clínicos, es decir, una de las características es generalizada? Por ejemplo, este es un caso. Es muy raro, pero existe y generalmente se da en pequeñitos, muy pequeñitos, y se suma a esto, digamos, problemas de respiración, se suma a esto dificultad bajo de peso, son niños bajo de peso, estado general mal, fiebres, aumento de ganglios y muchas cosas más, ¿no? Generalmente aparecen en emergencia. Siguiente, por favor. Y también los adultos tienen este tipo de lesiones, pero no solamente los adultos, sino también los preescolares y los escolares. Y generalmente aparece en zonas supraciliares, es decir, en esta zona que les había mencionado de las cejitas encima, en las cejitas, entre las cejitas, ¿no? Y son escamas que vienen en láminas. Algunos pacientes llegan y dicen, doctora, tengo como si fuera Navidad, ¿no? Me da mucha risa porque a veces llegan así, ¿no? Navidad, y me rasco y sale mucha caspita, doctora, no entiendo qué me está pasando. Tengo la piel seca, refieren así, tengo la piel seca, ¿no? Y son escamitas muy amarillentas, ¿no? Y muy fastidiosas y que pican mucho. Siguiente, por favor. Y la zona centrofacial que ya habíamos mencionado, ¿no? Pero también no solamente la centrofacial, sino también da en las axilas, en la ingle, en el cuero cabelludo, ¿no? Y lo mismo, existe mucha maceración, existe mucha inflamación, mucha picazón. Siguiente, por favor. Y la última, que es la tipo petaloide, es decir, las mismas lesiones, pero da la impresión como si fueran globitos, como si fueran pétalos, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Siguiente, por favor. Eso es lo mismo, simplemente es un recordaris de todas las formas clínicas. Siguiente, por favor. Y lo más importante, aquí sí quiero que por favor nos detengamos un rato, porque es muy importante. No todo es la medicina, es decir, la medicina la vamos a utilizar con tu dermatólogo para momentos agudos y en el tratamiento. Pero no todo es, ya vamos a hablar de los corticoides y vamos a hablar de los antimicóticos. También tu médico te va a indicar ciertos procedimientos que tú tienes que ir haciendo. Es decir, por ejemplo, limpieza. Yo entiendo que algunas personas por temas, digamos, de estética, porque se van a la peluquería, sobre todo las chicas, pueden decir, doctora, pero es que a mí me han hecho un tratamiento y tengo escamitas en la cabeza y me han dicho mi estilista de que no me lave todos los días. A ver, yo comprendo eso porque hay un tema estético, ¿verdad? Que digamos, no puedes, te haces un laseado y de repente no te puedes lavar todos los días el cabello porque si no, obviamente, todo ese químico que te han colocado se va a ir más rápido. Pero la verdad es que el cabello se lava todos los días, igual que la piel, ¿verdad? No va a pasar nada. Lo importante es utilizar limpiadores tanto para el cuerpo como para la cabecita indicados. O sea, no todos los shampoos que ustedes ven en el mercado son para todos, existe para diferentes tipos de cabello, ¿no? Seco, para cabello graso, en fin. Entonces, eso es importante. Una persona, por favor, con dermatitis seborreica, todos los días se tiene que lavar el cabello. Es importante para tratar de mantener indemne ese cuero cabelludo. Si no, el hongo se va a ir acumulando y va a ser peor. Va a empezar la picazón, va a empezar el eritema, es decir, la inflamación en el cuero cabelludo y después van a venir, digamos, un poco complicados con el tema, ¿no? Entonces, doctora, no me hizo bien el tratamiento. Y no es que el tratamiento no ha estado bien hecho, sino que aparte de eso, ustedes no han cumplido de repente con el tema. ¿Ok? Entonces, es importante lavarse primero todos los días el cabello, tratar en lo posible de evitar situaciones de estrés. Yo sé que la vida ahorita está con muchos eventos, pero ¿qué pasa? Hay que tratar de no retirar el estrés, sino saber cómo influir en nuestro cuerpo para disminuir el estrés. De repente hacer actividad física o hacer algo que a usted le gusta para tratar de disipar un poco, también provocar de nuevo los brotes, ¿ok? Utilizar en el rostro, si es que tenemos dermatitis, por favor, bloqueadores, fotoprotectores, siempre, ¿ok?
Evitar también los cambios bruscos de temperatura, tratar de secarse bonitos, lejos, por favor, a 15 centímetros se utilizan secadora, 15 centímetros, y no con mucho calor, un calor intermedio, ¿ya? No muy caliente porque eso también puede resecar el cuero cabelludo, ¿ok? Y obviamente tratar de afeitar, en los caballeros, por favor, afeitarse todos los días, bueno, las veces que les salga de repente la barba, pero sí tratar de mantener la piel sin, digamos, pelo, ¿no? Para que esto sea mejor llevado, el tratamiento sea mejor llevado. Y si no, lavarlo igual, como si fuera el cuero cabelludo, con regularidad. ¿Okay? Siguiente, por favor. ¿Ok? Entonces, lo mismo, repetimos. La primera medida siempre es de limpieza. O sea, en cualquier tipo de tratamiento, sea en agudo, sea en mantenimiento, lo primero que va a haber siempre es la limpieza, ¿ok? Siempre, ¿ok? Después, con el tiempo, dependiendo de lo que te diga tu médico, de cuán complicado, leve, moderado, severo sea tu cuadro, te vamos a empezar a dar algún tipo de tratamiento, que puede ser un antimicótico o un corticoide o simplemente un antimicótico. Siguiente, por favor. Ok, por ejemplo, aquí vamos a empezar un poquito con el tratamiento. Igual, ojo, lo que yo voy a decir ahorita, o los productos que yo voy a mencionar, ¿ok? No quiere decir que tú te lo vas a colocar. No, por favor, no se automediquen. Esto es algo muy general. Los tratamientos son individualizados. Son individualizados, porque en algunos vamos a utilizar, vuelvo a repetir, algunos tratamientos son más leves, otros son para moderados y otros son para severos. Eso no lo vas a decidir tú, eso lo va a decidir tu médico cuando te examine. Y la forma de examinar es obviamente que acudas a nuestro consultorio para poder ir haciendo un seguimiento. Y no es que en el primer mes ya mejoraste y después te vas. No, eso tiene su tratamiento durante los primeros 3 hasta 4 meses y después hacemos tratamiento de mantenimiento para que tus brotes no sean tan agudos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cuero cabelludo, hablábamos de shampoo. Shampoo, por ejemplo, con sulfuro de selenio, por ejemplo. Hay un shampoo muy conocido en el mercado, ¿ya? Que lo utilizan y casi todos mis pacientes, o los pacientes que tenemos en dermatología, vienen con, doctora, yo uso el HS, está muy bien, sí, funciona, sí, claro que funciona porque tiene selenio y ayuda muchísimo, ¿ok? Los champús, por ejemplo, a base de pitrinato de zinc, que también tiene un poquito por ahí, sirve para ayudar a la picazón. ¿Ok? Existen champús, por ejemplo, de ketoconazol, que también que es un antimicótico, que ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Ok? Pero así como existe la parte de champú, también existe la parte tópica. Por ejemplo, en el cuero cabelludo nosotros vamos a utilizar lociones. ¿Por qué, doctora, y no cremas? Porque las cremas son muy untosas, entonces se va a quedar en el pelo y no va a ingresar. Lo que yo necesito es que la piel absorba, entonces por eso utilizamos lociones. Cosa que no ocurre en la demás parte del cuerpo, en la cara, en el cuello, en las diferentes partes donde nos puede atacar la dermatitis seborreica, donde sí utilizamos cremas o ungüentos, ¿no? Entonces, podemos aplicarlo, generalmente se aplica 2 veces al día, las lociones o las cremas o ungüentos, y se da por un mantenimiento de aproximadamente, no sé, 20 días, un mes, dependiendo de cómo vaya, y vuelvo a repetir, depende de tu cuadro, ¿ok? Pero no solamente todo es el antimicótico. Muchas veces cuando hay demasiado eritema, hay mucha picazón, nosotros asociamos los corticoides, que generalmente utilizamos dependiendo de la zona de baja potencia, de mediana potencia o de alta potencia. Por ejemplo, puede ser una hidrocortisona muy leve, que es una de poca potencia, que generalmente lo reservamos a los niños o cuando tenemos, por ejemplo, en rostro, ¿no? Alguna lesión. O más altos como puede ser mometasona, puede ser clobetasol, que generalmente son 2 veces al día, como menciono, ¿no? Siguiente, por favor. Y esto es un poco de lo mismo también, antiinflamatorios, antifúngicos que utilizamos. Podemos utilizar incluso tratamientos sistémicos. ¿Qué son tratamientos sistémicos? Los tratamientos sistémicos generalmente son los orales, que nosotros utilizamos son los orales. Y ahí estamos hablando de
pastillitas, por ejemplo, y lo utilizamos una vez al día. ¿Ok? Una vez al día. Y también dependiendo de la respuesta cómo vaya, podemos ir rotando. ¿Ok? Pero la idea es que para darte también la pastilla, tenemos que ir monitoreándote. No es que te damos la pastilla y chao, no. Te tenemos que monitorear a través de exámenes. Por eso es tan complejo. No, yo sé que algunas personas lo toman, pero siempre hay que monitorear con hemogramas, con exámenes de perfil hepático, que es tan importante. Recuerden que aproximadamente de las pastillas, el 90% se metaboliza, o es decir, se degrada la medicina a través del hígado, por eso es tan importante, ¿ok? No nos podemos automedicar. Siguiente, por favor. Y miren, por ejemplo, esto es algo, estos son unos cuadros de cómo vamos a utilizar los corticoides, los antifúngicos. En formas leves, generalmente utilizamos shampoos, ¿se dan cuenta? Generalmente es eso y no pasamos de ahí. En cambio, cuando ya nos vamos a formas más moderadas, más complicadas de la enfermedad, ya empezamos a añadir corticoides. ¿Y qué es un corticoide? Es un antiinflamatorio. Es un antiinflamatorio que vamos a dar en dosis muy limitadas por un tiempo. ¿Y qué pasa? Bueno, ¿qué pasa si utilizamos por mucho tiempo? Porque también mucha gente que la utiliza muy alegremente. Y otra cosita que voy a decir también, la disculpa es el caso, pero muchos pacientes van a la farmacia y dan sus síntomas en la farmacia, pero las personas de la farmacia no son personas que están autorizadas para decir tal o cual medicina, porque yo he tenido pacientes acá también que han venido mucho más complicados. Entonces, la idea es acudir al especialista para que podamos resolver tus dudas, para poder resolver tu enfermedad. ¿Okay? Y tratar de mejorar juntos, porque la idea es que tú y yo, o el médico que tú escojas, podamos ir de la mano. Mira, yo te doy el tratamiento, tú lo obedeces y si mejora, excelente. Y si no, de repente es que hay que rotar de medicina. Por eso es tan importante la comunicación y las revisiones mensuales o quincenales, dependiendo de tu enfermedad. Entonces, ya para formas más moderadas o graves, como les decía, utilizamos tratamientos tópicos, ¿ok? Y hasta incluso podemos llegar a tratamientos orales. Aquí incluso utilizamos ácidos salicílicos en lociones, en shampoos, ¿ok? Y podemos utilizar algo mucho más avanzado, que esa ya no es de venta tan libre, sino que te van a pedir recetas, como derivados de la vitamina D, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, esto es muy importante. Y aquí también me voy a detener un poquito, porque los niños que tienen dermatitis seborreica, los papás a veces automedican. Vuelvo a repetir siempre eso. Y déjenme decirles que los niños tienen aproximadamente la tercera parte del grosor de la piel de un adulto. La piel de un niño aproximadamente empieza a madurar recién a los 10, 12 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Si el niño tiene 3 veces menos de grosor de la piel, quiere decir que absorbe con mayor facilidad. Entonces, al absorber con mayor facilidad, quiere decir que la medicina va a ingresar más y puede hacer 2 o 3 veces más de daño que de repente de un adulto, sobre todo si es una medicina, digamos, equívoca. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado. Miren toda la cantidad de corticoides que existen y que nosotros podemos usar, pero tenemos que usarlo enfocado a lo que va. A eso me refiero, a edad, lugar de tratamiento, ¿ok? Y la clasificación según la potencia que pueda tener cada medicamento, ¿ok? Siguiente, por favor. Entonces, siempre me gusta terminar una exposición diciendo algo muy bonito, ¿no? Ahora en esta vida un poco convulsa con todo lo que está pasando, pero la vida tiende a ser positiva si tú lo permites, así que hay que empezar desde el punto 1 a ir al punto 2 para cuidar nuestra piel, para mantenerla bonita, porque sí es importante y sobre todo tenerla resplandeciente. Y estamos los profesionales en piel, los dermatólogos, para asesorarte. Eso es lo más importante. Gracias.
Muchas gracias, doctora, por su interesante exposición. A continuación voy a leer algunas consultas que nos han dejado los pacientes. Ujú. Tengo acá la primera pregunta, dice, ¿solo las personas con piel grasa tienen tendencia a tener caspa o dermatitis seborreica en el cuero cabelludo? Qué interesante tu pregunta. Pues no necesariamente. Una cosa que yo haya dicho es que tengan las lesiones que pueden ser grasosas, pero no quiere decir que todas las personas que tengan piel grasosa vayan a tener dermatitis seborreica. Ojo, a veces cruza con pieles secas. Entonces es más complicado. Y hay personas que tienen piel reactiva, piel sensible. Entonces es más complicado todavía. Por eso les digo que es importante acudir al dermatólogo para que vea tu tipo de piel, qué poder aplicarte, ¿ok? Y mejorar eso. ¿Okay? Muchas personas piensan que la crema es lo único que hay. Por ejemplo, las cremas son compuestos que solamente nos vamos a limitar para zonas que son efectivamente secas, ¿ok? Más bien utilizamos más geles, más lociones para pieles que son más, digamos, más grasosas. Pero bueno, eso es un tema ya de cuidado de la piel, pero más o menos les digo un poquito qué es y cómo lo utilizamos, ¿no? Según el tipo de piel, que eso es importante en una consulta. Tenemos otra consulta, dice, ¿hay alimentos que pueden empeorar la dermatitis seborreica? Sobre todo alimentos, por ejemplo, como muy picantes, ¿no? Picantes, condimentos, sobre todo eso. Pero no es que, digamos, oye, no puedes comer ese alimento porque no. No. Podría exacerbarlo en algunas ocasiones, pero no es que un alimento te provoque una dermatitis, no. Tenemos otra pregunta, dice, ¿la dermatitis seborreica en el cuero cabelludo puede hacer que se caiga el cabello? Sí, claro. Es más, muchos pacientes llegan a la consulta y me dicen, doctora, vengo por dos temas. Uno, porque tengo caspa en el cabello y dos, porque se me cae. Entonces, tú empiezas a medicarlo la caspita, y después me dice, doctora, pero se me cae. Claro, tiene que ver. Yo mencionaba que una de las características importantes, no solamente el eritema, es decir, el enrojecimiento, en este caso del cuero cabelludo que me están preguntando, sino que también existe inflamación. O sea, eso denota que hay una inflamación. Entonces el poro se abre y el cabello se cae, ¿no? Hace más débil la fibra capilar, entonces se cae con más facilidad, claro. Y va a mejorar una vez que tú controles esas dermatitis, ¿no? Tengo otra pregunta, dice, ¿la caspa está relacionada con la falta de higiene? La caspa, no es que tenga que ver con una falta de higiene. Lo que sí menciono es que más bien debe haber más higiene cuando existe dermatitis seborreica, ¿ok? O sea, es imprescindible que te tengas que lavar el cabello, o sea, para ir exfoliando, digámoslo así, el cuero cabelludo, ¿no? Y no se acumule, ¿no? Eso es importante, porque algunos dicen, no, tengo el cuero cabelludo seco, por lo tanto, se me cae, por lo tanto, no me debo lavar tantas veces a la semana, y no es así, al contrario, tenemos que bajar esa inflamación, lavándonos el cabello. Otra pregunta que está relacionada con lo que menciona, dice, ¿los champús para la dermatitis seborreica dañan el cuero cabelludo? No, al contrario, te ayuda. Te ayudan porque, a ver, normalmente se dan en una etapa aguda de la enfermedad, se da interdiario, es decir, lunes, por ejemplo, ¿no? Voy a dar un ejemplo, lunes, miércoles y viernes, o como tú lo quieres ver, pero interdiario. Ahora, hay formas de dermatitis que son mucho más graves, entonces de repente ya no la das interdiario, ya lo das diario. Entonces, va a depender mucho. Y no es que tenga que pelearse, por ejemplo, eso con que te puedas colocar si es que me están preguntando una máscara o de repente un acondicionador, no, te puedes colocar, claro que sí, no tiene por qué malograr el cabello para nada. De hecho, si usas el tratamiento interdiario, yo te voy a decir, mira, oye, hoy día utilizame este champú que es el medicado, el otro día me vas a usar un champú normal que tengas en casa, el que siempre has usado, el que te vaya mejor, y así, ¿no? Ok, tenemos otra pregunta. ¿A qué edad
¿A partir de qué edad puede aparecer la dermatitis seborreica en el cuero cabelludo? Ujú. Lo mencionamos, desde que uno nace. Hay niñitos que nacen así, los papás vienen asustados, me dicen, doctora, ¿qué es lo que tiene mi niño o mi niña? No sé, ¿no? Y se crea como una costrita. De hecho, es importante decirle a los papás que no hay que sacar las costritas. Eso de repente me olvidé de mencionarlo. Por favor, no hay que arrancar las costritas, porque las costritas están bien pegaditos y la piel del bebé es muy sensible. ¿Qué tenemos que hacer? En su bañito, ¿ok? Utilizar de repente, dejarles aceitito de bebé allí en esa zonita, ¿no? Para que solito se vaya descostando y poquito a poquito con un peinecito de repente ir sacándolo, pero poco a poco, no es arrancarles, por favor, porque si no le vamos a crear de repente por ahí algún tipo de lesión y puede ingresar una bacteria por ahí y va a ser peor. No, despacito, ¿no? Lavándole, despacito, lavándoles y con un peinecito después con aceite. Muy bien, doctora, tenemos otra pregunta. ¿Es cierto que los métodos anticonceptivos pueden provocar dermatitis seborreica? No es que provocan dermatitis seborreica, pero sí puede exacerbarlo un poquito, ¿no? Por los contenidos de hormonales. Pero no es que lo provoquen, no lo provocan. Tenemos una última pregunta. Dice, ¿es cierto que las mujeres en edad de menopausia son más afectadas por la dermatitis seborreica en el cuero cabelludo? En general en todo, o sea, no solamente el cuero cabelludo, ¿no? Por el tema hormonal. Empieza a disminuir las hormonas. Y se acuerdan que yo les había dicho que la grasita está potenciada sobre todo por una hormona que se llama testosterona, o sea, se desequilibra. Entonces empieza ahí este vaivén del cuerpo de tratar de equilibrarlo y, y sale la dermatitis seborreica. Puede exacerbarlo en todo caso, pero ya probablemente lo tenía en poca medida, ¿no? Por ejemplo, lo que hablábamos hace rato, los anticonceptivos, la parte de la menopausia, ¿ok? ¿Puede exacerbar la dermatitis? Sí, puede. Ok, doctora, muchas gracias por haber respondido a las consultas de nuestros pacientes y también por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Cintia. Agradezco a toda la comunidad por haber escuchado esta pequeña charlita. Esperemos seguir eh, educándonos, porque es un intercambio de ideas y agradezco mucho a la clínica por esto. Gracias. Ya Muchas saben, gracias. dermatología. Sí, muchas gracias, doctora. Bueno, amigos, hemos concluido con la transmisión del día de hoy. Gracias por acompañarnos. Recuerden que para más información pueden agendar una cita con nuestros doctores ingresando a la web de citas que está apareciendo en pantalla. Nos vemos en una próxima oportunidad.